Resulta que ya era un adolescente, yo tenía que por ahí unos 13 años, 14 años, y resulta que yo estaba trabajando en la casa de unos hermanos, yo estaba pegando suela en sandalia para dama, Ujú, era lo que yo hacía en esa fábrica, por decirlo. Y entonces, yo recuerdo que había un hermano que estaba hablando con otro hermano, un joven con un hermano, y estaban hablando de que el joven le estaba diciendo: "Cuando yo sea pastor, yo lo voy a invitar a mi iglesia para que predique", pero lo estaban diciendo como en cuestión de broma, y yo estaba escuchando esa conversación que ellos tenían. Entonces, pues, yo en mi mente, como siempre me gustaba, yo siempre era como muy apasionado por las cosas de Dios. Y yo ya estaba sirviendo en la iglesia y aunque yo iba al culto y le servía a Dios, yo no tenía muy claro de lo que eran los cultos de Dorcas, de jóvenes, cultos misioneros, cultos eh, evangelísticos. No tenía muy claro lo que era eso. Recuerdo que era un sábado y yo estaba ahí trabajando. Y entonces en mi mente yo le digo a Dios, yo le digo, en mi mente yo le digo: Dios, si usted me necesita para que yo sea pastor, muéstreme, hágamelo saber. Yo en mi mente lo dije porque escuché esa conversación. Resulta que al otro día era domingo, era día misionero, era una escuela dominical misionera. Pero yo le dije eso a Dios y yo pues se me olvidó, seguí pegando mis suelas en los zapatos. Al otro día fui al culto, estaba decorado el salón con las banderas. Y el hermano que estaba dirigiendo, el hermano dijo que quería hacer una oración porque Dios iba a hacer un llamado al ministerio. El hermano era un diácono el que estaba dirigiendo. Entonces el hermano dijo: Dios va a hacer un llamado en esta mañana a alguien al ministerio. Y comenzó como ese momento de administración. Yo estaba en la parte de la batería cuando de repente, hermana, yo siento como algo en mi corazón, siento algo en el cuerpo que a mí se me erizó los vellos, yo sentí algo que no lo podía explicar. Y en el momento yo sentí que Dios habló a mi mente. Mientras el hermano hacía esa invitación, Dios me estaba recordando: "Mijo, lo que usted me estaba preguntando ayer". Dios me estaba recordando eso. Y ujú. cuando a mí se me vino a la mente eso, yo comencé o sea, se me bajaban las lágrimas porque yo sentí algo que no podía explicarlo. Y ese fue como el primer llamamiento que yo tuve como directo con Dios. El hermano estaba diciendo que Dios va a llamar a alguien que necesita que pase y agarre una bandera de las que estaban ahí en el altar. Y yo llorando, hermana, pasé y yo recuerdo que, o sea, en el momento yo sentía como que nadie aprobaba que yo era el que Dios había llamado. Pues, como era un muchacho de 14 Sí. años, quizás es muy muchacho, quizás dirá un hermano: "Está emocionado", eso es pura emoción, No sabe lo que hace, o sí, sea, no no sabe se lo lo que toma en serio. hace, no sabe Ujú. la seriedad de lo que está haciendo, la altura de lo que es servirle a Dios en el ministerio. Y como un muchacho siempre tiene sus cuestiones de echar broma, de no tomar las cosas en serio, pero lo que de pronto quizás nadie sabía en el momento era que Dios estaba haciendo un llamado directo conmigo. Y de hecho, yo creo que nadie pasó, o sea, que todos ahí pasaron por desapercibido que ese día Dios tuvo un llamado directo conmigo, porque fue algo que yo lo sentí esa vez, algo que no lo pude explicar. Y es como que Dios me dijo: Lo estoy llamando para que me sirva en el ministerio". Ha sido una respuesta a una conversación que usted había tenido con él el Sí, día anterior. sí, y es ahí donde uno se da cuenta, hermana Claudia, que Dios toma en serio todo lo que uno hace. Sí. O sea, con Dios, y yo decía en estos días, ahí en la congregación donde me asisto enseñando, que nosotros a veces jugamos a ser cristianos, porque no tomamos en serio las cosas de Dios, pero Dios no juega a ser Dios, Mm, Dios sí es serio con exacto. sus cosas, y Dios sí toma en cuenta cuando uno hace compromisos con Él. Y Y cuando uno le hace preguntas y él siempre está sí, pendiente. cuando uno le hace promesas, o sea, cuando uno le promete a Dios hay que cumplirle porque Dios no juega a ser Dios, Dios es Dios. Esa vez, eso lo que usted me está diciendo, fue lo que impactó, porque fue una respuesta a una pregunta que yo le hice a Dios. O
sea, Dios no se le olvidó lo que a mí se me había olvidado. A mí realmente se me había olvidado que yo le había dicho a Dios eso, pero Dios no se lo olvidó y me respondió. Claro que de ahí en adelante, pues seguí mi curso normal. Yo seguí sirviéndole a Dios. Y muchas veces, como digo, uno como humano, uno duda. Uno, aunque Dios le habla, uno a veces le cuesta creer. Después, en el momento que yo tuve tan hermoso con Dios, tan extraordinario, ya después cuando pasan los días, uno como que le entra la duda de, ¿será que sí? ¿Será que fue una emoción? ¿Será que fue algo del momento? Entonces uno a veces es como un poquito incrédulo, Sí, suele como pasar. sí, como cuando Dios llama a Gedeón, ¿no? Que Gedeón como que no creía mucho y le puso hasta pruebas a Dios. Que le hizo muchas veces la misma pregunta, con Sí, muchas señales. que se amanecía el pasto, mojadito con el rocío, menos una sábana que él tiró, pues, que sí es de parte de él, y Dios hizo como él dijo, y al otro día volvió y se lo hizo, pero al revés. Ujú. Entonces, a veces le pasa a uno así, entonces uno dice: "¿Será que sí? ¿Será que no?". Pero lo bueno es que Y Dios tiene confirma. mucha paciencia. Uf, bastante, hermana. A veces el propósito de Dios se tranca es por uno, no por Dios. Que Dios tiene su propósito y Dios está decidido a usarnos. Ujú, Dios está decidido, Dios no lo piensa 2 veces, sino que a veces el propósito de Dios se tranca es por uno. Uno a veces detiene el propósito de Dios por sus malas acciones, por sus malas decisiones, por no creerle a Dios también. Entonces, pero como le digo, gracias, tenemos un Dios muy bueno. amén. Él con el tiempo, pues, me confirmó, ya después cuando yo como que se me había olvidado, o como que ya había pensado que eso no era para mí, Dios vuelve y me recuerda. Ya eso ¿A es qué edad más o menos? ya yo te eso imagínese que esa primera experiencia yo la tuve como a los 14 años, y Dios me recuerda eso ya casi creo que a los 18 17 años, habían pasado ya 4 años. Y claro, yo en ese tiempo sirviéndole a Dios en la iglesia, en la congregación local, resulta que había una despedida de un pastor en lo estaban despidiendo de una congregación, lo estaban trasladando, y nosotros fuimos, yo fui con el grupo de los jóvenes de donde nosotros éramos, donde nos congregamos, San Antonio del Táchira, íbamos hasta un sector que se llamaba Ureña, queda más o menos como a 40 minutos. Y al pastor que lo estaban despidiendo ni siquiera, o sea, no lo conocía, yo no sabía, nunca había tenido una relación con él, ni siquiera un saludo, solamente que se llamaba el hermano Raúl Rodríguez, porque pues era el nombre del pastor que iban a despedir de la congregación. Y pues yo fui con los muchachos, fui con un grupo de jóvenes en la moto, estuvimos en el culto. Cuando terminó el culto, o sea, durante el culto yo veía que el pastor me miraba, el pastor me estaba viendo, pero yo no lo creía. Yo decía, pues parece que me estuviera viendo, pero debe ser que está viendo otra cosa o a otro hermano. Ujú, Resulta que cuando terminó el culto, yo le dije a los muchachos, vamos a subirnos a la tarima a ver los instrumentos, la batería y el piano, a ver cómo toca. Y en ese que estábamos subiendo nosotros, pues nos cruzamos con los pastores que estaban bajando de la tarima. Pues nosotros aprovechamos y los saludamos. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, pastor. Y cuando yo me cruzo con el hermano que estaban despidiendo, el hermano Raúl me saluda y me pregunta, ¿usted es venezolano? Y, o sea, de la nada me preguntó, ¿usted es venezolano? Yo le dije, sí, pastor, yo soy venezolano. ¿Tiene cédula venezolana? Sí, señor. Me dijo, guárdese para Dios. Y eso fue toda la conversación que tuvimos. Y yo no le presté atención. O sea, sí en el momento le presté atención, pero pues después se me olvidó. Le dijo, bueno, guárdese para Dios. Yo subí, empecé a mirar los instrumentos. Luego pasó como un año, hubo un evento en Caracas a nivel nacional y yo fui para colaborar en la parte de la alabanza, en la ujú, batería. Había un evento de reunión de pastores, había evento de escuela dominical, había también congreso de alabanza y yo fui a ese congreso. Y resulta que me crucé otra vez al pastor, al hermano Raúl. El hermano Raúl me dijo, esto, después del culto necesito hablar con usted. Todavía yo no había cruzado palabras con él. Y yo le dije, sí, listo, hermano, está bien. Cuando termina el culto, nosotros nos sentamos en el auditorio y resulta que dijo, vea, hermano, yo lo que le voy a decir, yo no se lo digo a nadie ni por emoción. Solo sé que Dios no me ha dejado dormir por culpa suya. ujú.
Dijo: "Yo no sé ni cómo se llama usted". Entonces yo le dije: "No, hermano, yo me llamo Daniel". Yo no sabía cómo se llama usted, pero Dios me ha puesto a orar por usted en las madrugadas. Yo no he podido descansar orando, orando por usted. Entonces, pues yo estaba en silencio, yo no sabía ni qué responderle al hermano, y yo era un joven todavía. Y dice: "Hermano, usted va a ser un pastor". Así me dijo: "Usted es un pastor, usted va a ser un pastor". Entonces, yo quedé como que, pues, no sabía qué decirle, aunque dentro de mi corazón, dentro de mí, y era algo que anhelaba, pero entonces yo todavía no sabía si era de Dios o era emoción mía. Entonces, uno a veces como que no cree la cosa y Dios como que está Sí. ahí, vea que le estoy hablando. Entonces, el pastor Raúl me dijo: "Usted va a ser pastor, y esto que lo estoy diciendo, esto es producto de días de ayuno, días de oración para poderle decir esto, porque no lo quería decir, pero Dios me puso a decirle esto a usted". Entonces, claro, pues yo quedé pensando en lo que él me dijo, y entonces él me dijo: "Solamente le doy estos consejos". Me dijo: "Ore, lea Biblia y cuídese de las mujeres". Me dijo esos 3, dijo: "Haga esas 3 cosas que usted va a ser pastor". Dijo: "Ore, lea Biblia y cuídese de las mujeres". Y esa fue la conversación que tuvimos, hermana Claudia, allá en Caracas, Venezuela, como a los 18 años. Ujú. De ahí, eh, tuvieron que pasar, ¿qué le digo yo? Tuvieron que pasar 10 años para yo salir al ministerio. Quizás quizás pude haber salido antes, pero como le digo, a veces uno por no creerle a Dios, quizás por no tomar en serio las cosas de Dios, pensar que las cosas de Dios, son cualquier cosa, y esto, debe uno entenderlo, que las cosas de Dios son serias Ujú. y es lo más grande que le puede pasar al hombre. A una persona lo más grande que le puede pasar es servirle a Dios. O sea, yo en lo personal no logro dimensionar la altura y el privilegio que es servirle a Dios. Y Amén. quizás aún cristianos de pronto no tienen como esa claridad de que le estamos sirviendo es al creador de los cielos, de la tierra, al dueño de nuestra vida, no le estamos sirviendo como a cualquiera. Y yo como que no tenía muy en claro eso, pero Dios fue paciente, vea. Dios fue paciente, a la edad de los 28 años ya estaba yo casado, ya tenía 2 años de casado y ya pude salir al ministerio. Y ahí, pues, comencé a tener otras experiencias con Dios, que en el ministerio se vive muchas experiencias muy lindas con Dios también.